bienvenidos a nuestro podcast Minuto de Prevención, una iniciativa del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales en la gestión del Dr. Fausto López Solís para informar y educar a empleadores y trabajadores en el tema de aseguramiento y prevención de los riesgos laborales. Yo soy la doctora Francis Brito, directora de prevención, y me acompaña el equipo técnico de prevención del IDOPRIL, médicos ocupacionales y prevencionistas. Hola, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Yomaris Campuzano, encargada de la sección de educación de la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales del IDOPRIL. Hola, buenas. Mi nombre es el doctor Osmil Pérez. Soy médico ocupacional, coordinador de prevención de la región norte. Muy buenos días, doctora Jenny Capellán, de la sección de educación, médico auditor del IDOPRIL. Síguenos en las redes sociales, @IDOPRILRD, en Instagram, en Facebook, YouTube y Twitter. Digo, X. Sí, ahora es otra nueva. Ahora es X. Tenemos que cambiarnos el chip. Pero siempre será Twitter. Exacto. Hoy tenemos un tema súper interesante a propósito de que nuestro país ocupa el 5º lugar en muerte por accidente de tránsito. El IDOPRIL, a través del aseguramiento de los riesgos laborales, cubre los accidentes de trabajo en trayecto, y vamos a hablar de la prevención de esos accidentes en trayecto o in itinere. Exacto, en esta entrega estaremos conversando con ustedes y con nuestros compañeros de departamento acerca de la normativa de accidente en trayecto, una normativa que sale mediante una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y que el objeto principal de esta normativa es regular lo que es la calificación de los accidentes en trayecto y de los accidentes in itinere, y su reconocimiento como una contingencia de accidentes laboral cubierto por el seguro de riesgos laborales. Inclusive en esta misma normativa se destaca lo que son los derechos de los trabajadores a hacer la reclamación para este tipo de requisitos o para este tipo de beneficios mediante el seguro de riesgo, y también el empleador puede hacer esa reclamación en los casos en que él incurra en cubrir esos gastos producidos por esas atenciones al trabajador que ha sufrido el accidente en trayecto o in itinere. También la administración del IDOPRIL de todo lo que son los pagos para este tipo de contingencias. Ok, vamos a iniciar entonces para que el público sepa qué es un accidente en trayecto. A ver, Osmil. Bueno, un accidente de trayecto no es más que un accidente que ocurre en el trayecto de la casa al centro de trabajo o del centro de trabajo a la casa. También se incluyen los accidentes que van de la casa a la guardería y de la guardería al centro de trabajo, o del centro de trabajo, porque muchas veces nosotros los médicos a veces tenemos pluriempleo, muchas veces vamos de un trabajo hacia otro, también se considera un accidente de trayecto, o en su defecto del trabajo a un centro de estudio, siempre y cuando sea notificado a nuestros recursos humanos de eso. Y no olvidar que hay puntos claves cuando hablamos de un accidente de trayecto, que es que debe estar dentro de la ruta y horario habitual del trabajador. Y no debe hacer paradas voluntarias o evitables. Exactamente. Para que sea considerado como un accidente de trayecto. Así Exactamente. Y dentro de esa parte del accidente en trayecto, ¿cuáles contingencias se pueden contemplar como accidente en trayecto? Bueno, si nosotros vamos al trabajo y se nos poncha una goma, si se nos daña el carro, o si nos paramos una bomba, echarle gasolina a mi vehículo, siempre y cuando eso no me permita llegar a mi trabajo, podemos hacerle una contingencia, o un accidente o una huelga que tengamos que desviarnos una ruta habitual que nosotros siempre hacemos. A eso llamamos contingencia. Y no olvidar que cuando hablamos de contingencia estamos hablando de un acto que no se puede predecir. Exactamente. Que no podemos predecir, incluso es involuntario. Sí, es involuntario, y le puede ocurrir al trabajador, como bien dijo Osmir, en el desplazamiento de su domicilio hacia su trabajo. Así es. Y la contingencia no solo involucra, que ahí hay que estar muy claro, hay que hacer un punto y aparte, no solamente involucra la colisión de un vehículo, sino que si hay una bala perdida, en el cual resulta herido un trabajador, un afiliado, en este caso. Eso es un daño a tercero. Exacto. Por ejemplo, un daño a tercero, si vamos directo al trabajo, venimos al trabajo, por ejemplo, hemos tenido casos, evidencia que van al trabajo y
Por ejemplo, yo tuve un atraco, una violación, Dios libre. La mordedura de un animal. Una avispa le lleva. Así es. Incluyen esas contingencias. Hay casos que, por ejemplo, tuve un caso muy particular, que un motorista como que él frenó y lo topó atrás el motorista se desmontó y le entró, le dio golpe que cayó inconsciente. Exacto. O sea, un daño a tercero, no necesariamente un accidente de trayecto, es involucra vehículo o demás. Y si no, vamos a los peatones. También. Una caída en las aceras o que caiga un objeto, porque aquí en nuestro país tenemos una gran problemática, que a veces los peatones no entienden cuál es su rol en la vía pública, entonces pasa por debajo de construcciones y pueden caerle objetos, entonces todo eso se considera contingencia del trayecto. Exacto, un accidente de trayecto. Obviamente ocasionar lesiones, estado mórbido que se traduce a enfermedad de ese trabajador dentro de su desplazamiento, porque también recuérdense que no todos los trabajadores se desplazan en vehículos, sino que mucha gente hace distancias para llegar a su lugar de trabajo cuando él ya deja la ruta que toma, ya sea de un transporte público, hacen largas distancias a pie. Entonces esas contingencias se consideran dentro de la definición de la normativa de accidente en trayecto para poder nosotros como IDOPRIL tener esos datos o esas ocurrencias que tienen, que son varias que tenemos aquí en el país, que pueden ocurrirle de manera involuntaria mientras él va haciendo ese trayecto hacia llegar a su lugar de trabajo. Y es importante prevenir estos accidentes, por eso debemos conocer los factores de riesgo que desencadenan estos accidentes. ¿Cuáles factores de riesgo yo puedo mencionar? Yo lo puedo, desde mi punto de vista, lo clasificaría en dos: factor humano y factor técnico. Cuando se habla del factor humano, ahí se engloba el comportamiento mío o propio como de terceros en la vía pública. Entonces ahí van a ver la imprudencia, vamos a ver el cansancio, el estrés, incluso el estrés laboral que puede uso de sustancias, ¿verdad? Y cabe mencionar ahí, doctora, que tenemos que tener en cuenta que también hay cláusulas que la ley no ampara de cuándo nosotros no podemos cubrir un evento de trayecto. Y una de ellas es el uso de sustancias o alcohol que no están bajo prescripción médica para su uso. Exactamente. También en la vía pública podemos considerar como esos factores de riesgo la distracción, uso de celulares. Que son factores humanos todos esos. También, por ejemplo, muchas veces las personas que sus funciones son de choferes, ya sea de vehículos pesados o transporte de personal o que llevan niños en guaguas escolares, una gran ingesta de alimentos también puede generar una situación como un factor de riesgo. También una cosa que vemos mucho en las vías públicas es exceso de velocidad. Sí. Son de las cosas que cada día vemos. También la fatiga, el cansancio, falta de sueño, el estrés, porque recuerden que hay personas que hacen grandes distancias, inclusive de la ciudad a ciudades del interior, y muchas veces hacen muchos viajes y por lo general duermen poco y tienen un poco de descanso, y tienen también la presión de que tienen unos horarios que cumplir para llevar sea la mercancía, lo que sea que tengan que trasladar, y eso también son considerados los factores, también la tensión, factores de riesgo para ellos. En el Gran Santo Domingo ahora son 2 horas que tienes que salir para llegar a tu trabajo, entonces todo eso son factores que pueden sumar a la ocurrencia de un accidente en trayecto. Algo que me llama la atención. Sí, el manejar provoca tensión en el conductor. Entonces es importante que nosotros dentro de los programas de prevención en la empresa tengamos, si es un conductor que va a manejar más de 120 kilómetros, tengamos un programa de pausa activa para ese conductor, para que él pueda pararse en un momento cada 2 horas de manejo y hacer una pausa para evitar la fatiga y el cansancio, que es uno de los factores de riesgos importantes en la producción de accidentes en trayecto. A mí me llama mucho la atención y siempre voy en esa vida, es evitar las prisas al volante. Tenemos que tratar de organizarnos, o sea, a organizar nuestra ruta, organizar nuestro día, organizar nuestra materia de trabajo para nosotros poder llevar a cabo nuestras labores y tratar de evitar esas prisas, que muchas veces esas prisas es que nos llevan a nosotros a andar más rápido de la cuenta, a irme por donde no me debo ir y así disminuir un poco lo que es esos accidentes.
Y con relación a la pregunta, no dejar la pregunta inconclusa que hizo Francis, también está el factor técnico, que ya tiene que ver con el estado de los vehículos, el estado de las calles, la señalización, de las vías públicas, la señalización. Las gomas tienen números no para que se vean bonitas. Pero también tienen números que tenemos que aprender a leerla para cuándo vamos a cambiar una goma, cuándo se hizo, cuándo tiene una vida útil, porque hasta los humanos tenemos vida útil. Te refieres al mantenimiento periódico del vehículo, de los vehículos que se utilizan para el transporte, y una de las que tú mencionabas, Jenny, es la parte de el irrespeto de las señalizaciones en las vías públicas. De parte y parte, tanto del peatón como del conductor, el irrespeto de la señalización, el irrespeto de la norma, porque algo que uno observa cuando uno se desplaza, por ejemplo yo que vivo bastante lejos del distrito, veo que dice tanto kilómetros por hora y sin embargo hay vehículos que te pasan por al lado que a veces te estremecen el vehículo tuyo porque van a un exceso de velocidad por el tema de la prisa. Así mismo. Mil mencionaba, o que por lo general tienen esa conducta de conducir quizás bajo efecto del alcohol, de algún tipo de sustancia prohibida, que no se deben usar. Entonces esos son factores de riesgo que pueden generar accidentes en el trayecto. Y ya no hay horario para los accidentes, ¿de acuerdo? No. Antes habían horario, ahora ocurren a cualquier hora. Y mayormente empleados que su horario de trabajo salen tarde, porque la empresa salen tarde o tienen diferentes turnos. Entonces hay que tomar en consideración todo eso. Eso hay un sinnúmero de esos factores que están generando bastante Increíblemente daño. estaba viendo unas estadísticas del Intran que dicen que los horarios de accidentes son aproximadamente entre las 4 y las 6 de la tarde. Claro, es la prisa de llegar a hacer. Y algo muy importante que nosotros queremos abordar también, o quiero aportar, es el mantenimiento de los vehículos. Muchas veces vemos que en nuestras empresas tenemos transporte, pero no nos dedicamos o alguna flotilla, pero no nos dedicamos a vigilar esos mantenimientos preventivos que le tienen que dar a ese suplidor a esos vehículos. O sea, yo tengo 10 guaguas que me trae mi personal y yo contrato X suplidor. Entonces yo tengo que tratar de generar en mi empresa un seguimiento a esos suplidores de transporte para que estén en regla, a los conductores que le hagan su prueba de alcohol, que le hagan su doping, que hagan todo eso. ¿Para qué? Para yo cuidar a mi personal. Exacto. Igual a los vehículos del área educativa. Yo tengo que generar una cultura educativa de vial para esa persona, no solamente a esos suplidores, sino a mi personal que usa vehículos o los que usan motores, por ejemplo. Claro. Exigirle a ellos y llevarles charlas educativas para que ellos comiencen a crear conciencia y así nosotros veamos siempre como cultura preventiva. Sí, porque si bien es cierto que la parte de los accidentes en trayecto no está incluida en la siniestralidad de la empresa, pero es un factor que nosotros estamos viendo que va aumentando cada año. Este año las estadísticas del Hidropril nos arrojan que el 40% de los accidentes reportados son accidentes en trayecto. Entonces se está muriendo la gente joven en accidentes de tránsito porque son los muchachos entre 20 y 30 años que tienen más accidentes en el trayecto y tenemos que cuidar a esa persona nueva que prácticamente inicia la vida productiva. Hay que evitar esos accidentes. Llama mucho la atención esas estadísticas, doctora, porque es casi el 50% de los accidentes de trayecto, casi. Pero si contamos en los accidentes como tal, que de trabajo, que involucran vehículos también, aunque no sean de trayecto, involucran lo que es el tránsito, eso. O sea, podemos decir que es mucho más. Entonces, las empresas tienen que entender que si un trabajador involucra desplazamiento para realizar su labor, ya se considera un accidente de trabajo. Se le suma a la siniestralidad de la empresa. Entonces, la prevención todavía debe ser más arraigada, por eso no afecta la siniestralidad, porque es algo que muchos factores fuera de la empresa intervienen, ¿verdad? Ahora, es un asunto de conciencia, de que las empresas tengan conciencia para trabajar esa prevención de accidentes de trayecto. No quizá algo, no, pues quizá hay muchas empresas lamentablemente que, no, porque eso no me afecta. Van y te presentan los accidentes de trabajo. No, yo tengo 0 accidentes de trabajo, pero tiene 5 de trayecto. Sí, ¿usted me entiende? Está bien,
tú en tu empresa tienes cero, ¿verdad? Tiene controles internos, pero correcto, pero por lo menos suma a la pérdida económica de la empresa, porque cuando un trabajador se va por una incapacidad no suma eso. Son números fríos, pero que son números fríos pero que generan costo a la empresa. O sea, es un asunto que nosotros tenemos que abordar, tenemos que darle carácter, porque nosotros como país, porque esas cifras son alarmantes y tenemos que de una manera u otra comenzar a nivel preventivo en lo que es la accidente de trayecto. También hay una nueva modalidad que es lo de los delivery, o la persona compra mucho para que te lleven a la casa. Exacto. Entonces se ha incrementado un gran número de ciudadanos que se ganan la vida haciendo ese tipo de trabajo, de llevar cosas que la gente pide en línea o por teléfono, y son de los más afectados. Sí. Los llamados motoristas, los motorizados o los delivery, que eso también está impactando mucho, y también por su misma conducta en las vías públicas. De manera que tenemos un gran reto nosotros como país, y más que recordar que las lesiones generadas por accidentes de tránsito en trayecto son demasiado fuertes. Claro. Son muchos los recursos que se invierte para tú, ese trabajador, volverlo a insertar a la vida productiva después de un accidente en trayecto. Las lesiones son con daños y muchas veces fracturas, amputaciones y a veces daños irreversibles de la persona, de manera que hay que tomar en consideración este tipo de eventos. Y en el aseguramiento de los riesgos laborales, ¿qué ruta me incluye para el accidente en trayecto? ¿Cuál ruta yo puedo mencionar? No, la ley habla de una ruta lógica. Vamos a ver una ruta lógica que si yo voy a llegar a un punto y quizás, mira, esas preguntas siempre la hacen. Sí. O sea, siempre en las charlas queda, oye. Nunca se queda. Incluso hay países, otras legislaciones que tienen horarios establecidos. Bueno, tú tienes tantas horas para llegar al trabajo y eso lo establece. Nosotros no, ¿por qué? Y mi respuesta siempre va a ser la misma. Eso depende. IDOPRIL, nosotros como IDOPRIL no estamos persiguiendo a nadie para declinarle un caso. No. Bajo ningún concepto. ¿Entiendes? Entonces, IDOPRIL lo que hace una investigación, y si una ruta de un punto a un punto te toma, qué sé yo, 1 hora, no podemos ver de que ese accidente pasó 3 horas después, siempre y cuando no hay una contingencia, que lo hablamos hace un momentito. Ahora, de la ruta, si yo para llegar a mi casa tomo un carrito y me lleva a mi casa bien, cómodo, sin mucho estrés, no tan cómodo, un carrito no te va a llevar tan bien, cómodo. Pero entonces, yo no puedo que me corra un accidente por otra ruta que yo tenga que coger 2 carritos, un motor y hasta un burriquito. O que el accidente ocurra 1 hora después cuando tú vives cruzando la calle. Exactamente. Eso de la hora, por ejemplo, yo de aquí voy a Santiago. Yo, si Dios me libre pasa algo, que estoy en mi labor, Dios me libre, no me puede decir, bueno, pues usted de mi casa al trabajo yo tardo 20 minutos y yo estoy a 2 horas. ¿Usted me entiende? Eso depende de donde usted va, y eso es lo que hace IDOPRIL con su equipo de investigación, investigar si califica o no. Por supuesto, debe estar notificado en Recursos Humanos o a su superior inmediato de que usted se va a trasladar de Santiago. Claro. Debe haber un asentamiento de esa data. El lugar de domicilio, actualizarlo. A veces los trabajadores creen que es una responsabilidad de Recursos Humanos, pero si usted se mudó, es su responsabilidad, y a Recursos Humanos decir su nueva dirección, actualizar, notificar la nueva dirección. No, igual si estudias, si yo desde mi trabajo voy a hacer un diplomado o un curso de arreglo en globo, por ejemplo, Recursos Humanos debe tener esa no, y tú tienes que aportar también los elementos probatorios de que tú estás estudiando. Eso también incluye lo que son el doble empleo. Ustedes saben que la mayoría de la gente aquí, para aumentar sus ingresos, tiene doble empleo. Entonces, cuando yo salgo de mi primer empleo, que agoto ese primer horario y hago mi traslado a mi segundo empleo, y en ese interín de tiempo, ese desplazamiento, me ocurre el accidente, el evento, entonces debo notificar a mi segundo empleador, aunque el primero también debe tener conocimiento de que me ocurrió ese evento. Eso está considerado dentro de la definición del accidente en trayecto en la normativa. También las rutas, el trabajo comedor trabajo, también se contempla. Claro, y por supuesto, si el padre va a dejar el hijo en el colegio, o la guardería o colegio. Casa, colegio, trabajo y viceversa. Exactamente. Son las rutas contempladas dentro de la normativa. Y que ya están definidas. Y algo que siempre hay muchas preguntas de eso, el domicilio secundario. Eso. Por favor. Aclaren qué es el domicilio secundario, por favor. Ese tema del domicilio
domicilio secundario. Es muy interesante esa parte. Mira, yo en realidad yo le voy a decir mi verdad, yo le voy a explicar. La ley a veces es como si por ejemplo yo vengo aquí a un congreso, yo me quedo en un hotel. Eso que se considera un domicilio secundario, porque yo me va a tomar del hotel a donde yo voy al evento o a mi casa. ¿A qué usted vino? No, a trabajar, a un trabajo. Ahí yo lo veo, yo siempre pongo ese ejemplo. Si yo me desplazo por disposición de mi encargado, de mi directora, mira, usted tiene esta actividad, son 3 días, bueno, ¿qué yo debo de hacer? Notificar, bueno, yo me estoy quedando en X lugar. Y de ahí, Dios me libre a nosotros, pase algo, él lo considera un Pero si tú domicilio me permites, secundario. Osmil, la misma normativa define el domicilio secundario como el domicilio temporal del trabajador. Relacionado con trabajo. Producto del desplazamiento desde su domicilio habitual hacia el lugar de trabajo. Porque muchas veces los trabajadores son creativos, se quedan un fin de semana donde un familiar. Van al campo donde la mamá, porque su mamá vive en el campo. Se hospedan ahí. Pero ahí es que yo voy, que me llama la atención de la ley. Por ejemplo, si yo vengo aquí a Santo Domingo, yo me quedo donde una tía mía. Pero entonces, eso no es un domicilio secundario. No es. Pero es que la ley, ya te lo acabo de leer de la misma norma y te acaba de decir que es temporal del trabajador. ¿De acuerdo? Porque tú tienes un domicilio habitual que es tu lugar donde tú resides con tus familiares. Yo entiendo la parte. Pero es que yo le estoy diciendo, por ejemplo, por trabajo. No pagó el hotel, se quedó donde la tía. Es lo que le digo, ya por la ley, definiciones de la ley, no se contempla como diciendo, porque es mi familia. Ahora bien, eso hay que revisarlo, porque si yo vengo aquí 3 días y en vez de quedarme en un hotel, me quedo en la casa de mi tía y voy a mis actividades y eso, ahí es que yo estoy... guardo mis reservas con esa definición. Familiares. Sí, eso es lo que es. Para podértelo calificar como domicilio secundario. Y a propósito de ese tema, ¿cuáles serían los deberes del trabajador en caso de ese accidente en trayecto? Porque muchas veces hay como esa dificultad en la parte que se realiza en investigación, porque hay unos requisitos que el afiliado debe completar y generalmente cuando involucra un accidente en trayecto que involucra vehículo de motor, tiene una lesión que no se puede mover. Entonces, los familiares del trabajador o los del afiliado deben reunir esa serie de documentos. ¿Cuáles son los deberes de ese trabajador o de ese afiliado al momento de sufrir un accidente en trayecto? Primero, debe reportar el accidente, no solamente al IDOPRIL, sino también a las instituciones correspondientes como la Policía Nacional. Y si él no está en la capacidad, porque queda con alguna lesión física limitante, IDOPRIL no limita a ese trabajador. Puede hacerlo un tercero, puede hacerlo un familiar, puede hacerlo la empresa. Con conocimiento de lo que pasó. El afiliado está en la obligación de aportar al IDOPRIL toda la documentación necesaria para la aprobación del caso, para la comprobación del caso. De que el evento realmente se relaciona con el trabajo. Y cumplir con todas las normativas, aunque eso no limita al trabajador o al afiliado a que se les proporcione la cobertura por parte del IDOPRIL, pero sí debe cumplir la normativa de la legislación en cuanto a las normas de tránsito y que lo habiliten para conducir un vehículo de motor. Claro, eso no limita su cobertura por el IDOPRIL. Exacto. Mira, siempre que ocurre un evento de un accidente en trayecto de tránsito de un trabajador hacia su desplazamiento, su lugar de trabajo, cuando se accidenta lo llevan a un centro de salud. Exacto. Se debe solicitar la primera atención, una certificación de su primera atención del centro de salud donde a él lo trasladaron. Muchas veces lo llevan a diferentes lugares aquí y de ahí le dicen no lo podemos atender dependiendo del grado de daño. Entonces, su primera atención, su acta policial, exacto, es muy importante. Que emite la DGC. Se involucra vehículos de motor en los casos de... sí, así entonces es. Debe tener la copia de la cédula y también llenar el formulario ATR2, que es para reporte de accidente. Eso también tienen que llenarlo y depositarlo porque se le va a otorgar un número de caso en IDOPRIL, que con eso él le va a dar seguimiento al estatus de su caso, para que él vaya viendo cuando sea calificado el evento, cómo se le va pagando tanto los gastos médicos como las prestaciones económicas que le corresponden por ese evento. Exactamente, es muy importante eso, documentación, porque eso va a agilizar ese proceso. Si lo primero es como dice la ley, el empleador tiene 3 días
3 días, 72 horas laborables para reportar ese caso luego de que le hayan notificado el evento. Si el acta policial, es bueno que sepamos que es si usted fue conductor e impactó con otro vehículo. Por ejemplo, si usted es pasajero y va en una guagua, a usted no es necesario tener un acta policial. Exacto. Entonces, es muy importante también la primera atención, porque nosotros investigamos, hacemos una investigación como tal. En la investigación, ¿qué debe tener? ¿Qué le pasó? ¿A qué hora llegó? ¿Qué diagnóstico? ¿Qué tenía? Y esas documentaciones, dónde pasó también, dónde fue que le dieron la primera atención y demás. Y en caso de atraco, es importante que tengan la denuncia de INASIF. Y del INASIF, si hubo lesión, si no hubo lesión, la denuncia de lo que es la policía. Síguenos en las redes sociales, @idoprilrd, en Instagram, Facebook, YouTube y X. Para ir concluyendo este tema que es súper interesante, vamos a ver cuáles medidas preventivas yo puedo tomar desde el punto de vista del peatón, del trabajador y del empleador como empresa. Un resumen, por favor. Es importante que este tema llega mucho. Claro, es importante con respecto a la empresa, siempre es el compromiso. Que la empresa se comprometa a gestionar la prevención de los riesgos laborales. Y la educación vial. Exactamente, ese compromiso que la empresa se encargue de gestionar esos riesgos, incluye lo que es la prevención de accidentes viales y seguridad vial, accidentes de trayecto. En la vía pública. Exactamente. Políticas estratégicas en cuanto a la prevención, que incluso ya tenemos. Exactamente. Pero fomentar esas políticas estratégicas en cuanto a la prevención de los accidentes de trayecto, de tránsito. Exactamente. Y de manera personal, la persona, ¿qué tiene que hacer? Lo que yo siempre digo, vivir en prevención. Que en el momento que usted salga de su casa, usted comienza a pensar de manera preventiva. Use el cinturón, póngase el casco. No es lo mismo un accidente en un motor, en un vehículo de motor de 2 ruedas, con casco que sin casco. Una persona con un accidente de tránsito sin casco puede ser catastrófico. Mientras si tiene casco, va a tener el mismo accidente, pero es menos catastrófico. Los elementos de protección personal no es que te van a impedir que pase el evento, sino te van a proteger de que no sea catastrófico en ese tipo de accidentes. Algo fundamental es la evaluación médica del conductor, porque Exacto. Hay que hacerle las audiometrías, evaluaciones periódicas visuales. Ya cuando tú vas a sacar la licencia, te están haciendo eso me gustó a mí. Sí, están haciendo. El otro día una persona fue bueno, yo tengo que ahora en enero sacar mi licencia y me dijeron, doctor, usted no tiene problemas en los oídos. Yo, no, tenga cuidado, que hacen una audiometría. Yo hasta aplaudí. Yo dije, pero muy bien, excelente. Sino también una audiometría están haciendo. Porque tú tienes que saber las condiciones de él, porque si él no escucha una bocina de un vehículo o lo que sea, entonces eso puede generar. Tú sabes los choferes daltónicos que hay manejando. Yo tengo mi lente. Que conducen de noche y se trasladan al interior llevando mercancías. Exactamente. Y no podemos dejar por fuera el peatón. El peatón tiene que saber, tiene que estar atento por dónde camina en la vía pública para evitar accidentes de caídas, que a veces pueden ser, no hemos sometido, pero a veces pueden ser muy limitantes y con lesiones graves. Así mismo, y porque es que vemos nada más los accidentes de trayecto como un accidente como tal de un vehículo, no, hay caídas que crean lesiones muy permanentes que tenemos que tener en cuenta. Por eso las caídas están dentro de las contingencias en el trayecto. Exactamente. Agradecemos su atención en este tema. Queremos dejarlos con una frase que a mí realmente me encanta en el tema de la seguridad vial, y dice así: en la vida y en la vía es mejor prevenir que curar. Tu responsabilidad es la seguridad vial de todos.